Educación Continua, les doy una cordial bienvenida. Y pues hoy pues estamos pues, de manteles largos, ¿no? A fin de cuentas, celebrando también y conmemorando este mes tan importante que es el mes de octubre, y donde sabemos que la concientización de la lucha contra el cáncer de mama es algo muy importante, y nuestra labor desde el ámbito institucional pues es indiscutiblemente uno de los pilares dentro de la prevención, tratamiento y rehabilitación. Y pues para ello pues tenemos esta plática: composición corporal y cáncer de mama, relación y valoración en el ámbito nutricio, a cargo del maestro de nutrición clínica Fernando Ferreiro Bravo, entre otras cosas, licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Yucatán, antropometrista internacional ISAC nivel 3, actualmente también estudiante de doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Católica de Murcia, España, y pues nada más y nada menos también que director general de Antropométrica y del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Nutrición y Salud y CANES. Le damos la más cordial bienvenida y invitamos presentes. Recuerden que pues estamos en una sesión híbrida. Buenas noches también a todos quienes nos están sintonizando vía Facebook y también vía Zoom. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos igual el interés hacia esta temática. Y pues sin más por el momento, los dejo con el maestro Fernando. Pues, antes que nada, bienvenidos a su casa. Aquí es esta humilde oficina que tenemos para este tipo de reuniones. Si se escucha bien en redes, pueden ahí decirnos. Si hay algún fallo en redes, me comentan y ya lo hablo más fuerte o más rápido. No sé, ¿no? Pues la intención de esta charla, como ya se mencionó inicialmente, ¿no?, es recordar este mes de la prevención en el caso de cáncer de mama. Como sabemos, nosotros tenemos una relación con los nutriólogos, una relación muy estrecha para prevención y para también el tratamiento. Y pues hay muchas cosas que se pueden hablar de cáncer de mama, pero en este caso pues vamos a abordar lo que es esta relación que hay muy estrecha entre composición corporal y, bueno, genes de alteración. Me voy a enfocar muy específicamente en ver esa relación y la valoración, darle peso a esa valoración que nosotros hacemos. Al fin y al cabo, es muy importante tener en cuenta algunos elementos, indicadores que se pueden utilizar desde el punto de vista de nutrición, y con ello pues nosotros dar un mejor tratamiento. Antes que nada, pues muchas gracias a la invitación de especial a Majo por considerarme y en general todo el colegio por la invitación. Bueno, motivo de la conferencia, ya hablamos un poquito de ello. ¿Cuál es la idea de estar aquí? Pues es tener muy en cuenta que ese es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. El 19 de octubre, en la gran mayoría de los países, se conmemora este día, o se recuerda este día, mejor dicho, para intentar, pues siempre tener muy en cuenta que nosotros debemos, pues nunca olvidar que la atención y el buen tratamiento hacia lo que es las personas que tienen este padecimiento, pues es muy importante y puede salvar vidas. Y cada año conmemoramos. Antes que nada, pues es importante establecer algunas definiciones para entrar en materia. Nosotros vamos a hablar de lo que es cáncer de mama, pues vamos a tratar de entender qué es, ¿no? Y también vamos a hablar un poco de lo que es la descripción de composición corporal. Cáncer de mama, pues es una enfermedad donde hay una reproducción, una reproducción de células malignas en este
en esta zona del cuerpo y que, pues, la intención de esas células malignas, como pueden reproducirse en muchos espacios, es, pues tienen diferencias con respecto a la reproducción normal, ¿no? Son células que tienen alteraciones y que al fin y al cabo pues, pueden provocar por la muerte. En el caso de la mama, tanto los hombres como las mujeres, pues es muy importante mencionar que está constituido por varios elementos. Los glóbulos, lobulillos, que en muchas ocasiones son espacios donde se da la producción de la leche, en el caso de las mujeres, y que es un lugar que puede llegar a alterarse la reproducción de las células. También los conductos, donde se da el paso de esta leche hasta llegar al pezón y por ahí se pueda alimentar los bebés. Y también la mama está conformada por tejido conectivo, que en una cantidad importante pues, es grasa, ¿no? Y tejidos fibrosos. Y gran parte de los lugares donde se va a dar esta reproducción de células que tienen diferentes características con respecto al tejido normal, pues se da a nivel lobulillar y a nivel ductal, y es donde principalmente se dan estas alteraciones. Algunas consideraciones de cáncer de mama. Hay que tener en cuenta que, con respecto a tumores malignos, es el más frecuente a nivel mundial, en el caso de las mujeres, ¿no? Y en México, pues México representa la primera causa de muerte de las mujeres. En muchas ocasiones, pensamos que solamente se puede dar esto en mujeres, pero ¿qué pasa con los hombres? ¿Es posible que esto pase en los hombres? La realidad es que sí, es posible, en una cantidad muy pequeña, pero se considera que aproximadamente un 1% de la frecuencia con que pasa, o con que sucede esta alteración a nivel mamario, pues pasa en los hombres. Así que es importante considerar esto, pero los factores de riesgo, pues, como vamos a ver, influye mucho el tejido adiposo, influye mucho estos factores que también se pueden ver alterados en el caso de los hombres. ¿Y a qué se refiere composición corporal? En muchas ocasiones mencionamos composición corporal, pero ¿qué es composición corporal? Para ir entrando en una pregunta. La composición corporal es la suma de todos los elementos, tejidos y sistemas que conforman el cuerpo humano, que puede ser tejido adiposo, tejido muscular, tejido óseo, digestivo, pulmonar, etc. Pero en el caso de nutrición, ¿cuáles son los tejidos que más tienen relación con aspectos de nutrición en sí? El tejido adiposo es muy importante con respecto al ámbito nutricio, porque ahí se da una reserva, un almacenamiento de reserva energética del organismo. Y es algo que está muy relacionado, como vamos a ver, con aspectos del cáncer de mama. En el caso del tejido muscular, también es un tejido que es muy importante considerarlo. En el cáncer de mama, comúnmente se da una reducción de ese tejido como un efecto secundario, tanto al propio, a la propia alteración, como al propio tratamiento que también se va a tener las personas que tienen este padecimiento, ¿no? Y en muchas ocasiones el tejido óseo se puede ver afectado tal vez de forma indirecta en este tipo de alteración, pero es muy importante considerarlo también como otro elemento que se puede modificar. Y en el caso de los fenotipos relacionados con cáncer de mama, ¿a qué se refiere este concepto de fenotipos? A esta distribución de grasa principalmente, que se pueden dar en diferentes formas en el caso del cuerpo humano. En muchas ocasiones nosotros podemos tener un fenotipo con una distribución de grasa hacia la parte central, otro puede ser a nivel glúteo femoral. ¿Y cómo se presenta en las personas que tienen
cáncer de mama, ¿no? Y que puede ser un factor de riesgo para poder padecer esta alteración, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que esta distribución de grasa a nivel central, en muchas ocasiones no es lo principal que pasa o como lo almacenan las mujeres, pero es muy importante tener en cuenta que las mujeres que llegan a tener ese tipo de alteración de acúmulo de grasa a nivel central, visceral o abdominal, van a tener un riesgo más importante de padecer ese tipo de alteración. También algo que pasa en las personas que tienen cáncer de mama es que hay una disminución del tejido muscular esquelético, ¿no? Conocemos como sarcopenia. La sarcopenia, en muchas ocasiones podemos entender que es una condición que está relacionada con disminución del tejido muscular, pero que también tiene una relación con aspectos de disminución de fuerza, disminución de movilidad, y esto va a disminuir la calidad de vida de las personas, y en especial, pues, como más grandes somos, pues menos tejido muscular esquelético tenemos, y esto va a ser un ciclo vicioso que puede disminuir mucho o disminuir mucho la calidad de vida de las personas. Y en muchas ocasiones, esta condición, tanto el aumento de tejido adiposo, disminución de tejido muscular, pues la entendemos como la obesidad sarcopénica. Es una situación donde se dan incluso al mismo tiempo estas dos condiciones, y las personas que tienen cáncer de mama pues pueden presentar estas situaciones. Entonces son estas características físicas que normalmente se presentan en las mujeres, como ya he mencionado, que es lo que tiene mayor frecuencia o prevalencia de este tipo de condición, y que cada una de estas condiciones pues la voy a ir detallando y voy a ir relacionando con el propio padecimiento. Pero, ¿cuál se presenta más? En realidad no hay algo que predomine. En muchas ocasiones se puede ver disminuir el músculo en un grado importante, en otros no tanto, entonces es muy variable esta condición. Se menciona que cada situación hay que valorarlo como un ente específico, y pues, podemos encontrar los extremos de estas condiciones. En el caso de obesidad y cáncer de mama, como mencioné, sobre todo el acúmulo de grasa a nivel central es lo que más se relaciona con este padecimiento. Y sobre todo, muy especialmente en las mujeres posmenopáusicas, es donde se puede dar esta condición, ¿sí? Hay una situación hormonal definitivamente que va a conllevar a esto, pero se ha visto que la alteración principalmente en situaciones de mujeres ya de edad un poco más avanzada es donde más se da. Y hay que tener en cuenta que a pesar de que esta situación se da comúnmente en las personas que tienen cáncer de mama, o sea, la acumulación de grasa a nivel central, van a haber situaciones donde no se dé esta alteración de crecimiento tumoral, ¿no? Nosotros sabemos que en muchas situaciones puede haber esta paradoja de tener una condición de obesidad saludable, como se conoce coloquialmente, con la intención de entender que todavía no hay alteraciones en la resistencia a la insulina, no hay alteraciones a nivel lipídico, y que no necesariamente tener esa situación de acúmulo a nivel central siempre va a dar el cáncer de mama. Pero aquí hablamos de factores de riesgo. Siempre el acúmulo a nivel central puede tener mayor riesgo para el padecimiento. ¿Y cuál sería el rol fisiológico de este acúmulo central de grasa corporal? Esta imagen representa en gran medida cómo va pasando, cuál puede ser la situación fisiológica que se va dando. Hay que entender que los linfocitos son células donde se va a almacenar energía. ¿En qué forma? En forma de triglicéridos. Y esta reserva energética que nosotros tenemos
a nivel de adipocitos, pues puede hacer que la célula vaya creciendo. Hay literatura que nos dice que puede llegar a hipertrofiarse hasta 20 veces de su estado normal. ¿Para qué? Para acumular más grasa. Y esta situación de aumento del tamaño de las células va a provocar de forma secundaria una condición de hipoxia. Esto va a conllevar también a muerte celular. Esta condición de hipoxia, esta disminución de oxígeno a nivel del tejido agrandado que acumula grasa corporal, pues va a hacer que se produzca un factor que es inducible por la propia hipoxia. Y este factor inducible por la hipoxia va a conllevar a que se dé la producción de ciertas citoquinas proinflamatorias. Una de ellas, y que es muy importante para el reclutamiento de los macrófagos, es esta proteína quimioatrayente de monocitos. Es una condición que se da por la producción de este factor y que el reclutamiento de estos macrófagos va a hacer que fagociten a estas células que se van muriendo por la propia hipoxia. Incluso si nosotros lo viéramos a nivel de microscopio, pudiéramos ver, o con alguna situación ya de análisis patológico, pudiéramos ver que tiene una estructura tipo corona. Esas células están muertas y que son fagocitadas por estos macrófagos que se van atrayendo a ese tejido que está dañado. También hay que tener en cuenta que dentro de las citoquinas proinflamatorias hay producción y aumento de estos factores como los factores de alfa, interleuquina 6, que van a provocar que en sí se dé una disminución del tejido muscular, se dé un aumento de lo que es la resistencia a la insulina, y esto es un factor que está relacionado con la propia alteración del tejido y la producción de células cancerosas. Y otro elemento a considerar desde el punto de vista de la producción del factor inducible por hipoxia es que también va a dar un cambio, va a dar un aumento en la remodelación de la matriz extracelular que puede llevar a que se dé la modificación celular y con ello que se produzcan cada vez más células cancerosas. Queremos que el propio aumento de la célula por acúmulo de grasa, por una mala alimentación, sedentarismo, todo lo que conocemos que se da esto, pues puede llevar a que se dé un aumento en el riesgo de padecer cáncer. ¿Y qué otro elemento es importante que está muy bien descrito en la literatura nos puede provocar que se dé mayor riesgo de cáncer de mama a partir de la grasa visceral? Como bien se sabe, la producción o el acúmulo de grasa a nivel central, sobre todo a nivel hepático, va a dar una disminución de esta globulina transportadora de hormonas sexuales. Sabemos que gran parte de la producción proteica se da. Cuando empieza a haber daño por acúmulo de grasa en este órgano, va a haber la disminución en especial de esta proteína y esto va a provocar que se dé un aumento del estrógeno. Y es mayor tiempo o la mayor relación que se puede dar de este estrógeno libre con diferente tejido mamario, pues también nos va a provocar que se dé un mayor riesgo de padecer este tipo de situación. Entonces, hay que tener en cuenta que en sí, el acúmulo de grasa central puede dar daños. Se puede dar un acúmulo de grasa a nivel hepático y esto secundariamente nos va a dar pues, mayor riesgo de padecer el cáncer. También se ha relacionado la resistencia a la insulina, y es una condición que está muy bien demostrada con el padecimiento. Entonces, en pocas palabras, o resumiendo, a nivel de tejido adiposo, tener más grasa a nivel central siempre nos va a favorecer para tener mayor tiempo de padecimiento. ¿Qué pasa ahora con el tejido muscular esquelético?
es otro tejido que hay que considerar para las personas que tienen esta alteración, ¿no? El propio tumor va a provocar que se dé una disminución de este tejido. Y ese tejido sabemos que a nivel, en el caso de las mujeres, en la edad reproductiva, pues puede estar alrededor de un 30-40% del peso corporal, ¿no? Entonces, cuando la mujer ya tiene ese tipo de alteración tumoral, pues el propio tumor va a provocar alteraciones que van a también conllevar que esté disminuyéndose más tejidos musculares. El propio tumor va a aumentar la termogénesis a nivel corporal, se van a producir citoquinas proinflamatorias, incluso secundarias al tejido adiposo. Es una condición que es algo que va haciendo un ciclo vicioso. El propio tumor va provocando que se dé la proliferación de ciertos factores o marcadores tumorales que también van a producir proteólisis. Va a haber en sí factores relacionados con anorexia, se va a dar anemia, y eso pues, está relacionado con menor cantidad de oxígeno que puede llegar a los tejidos, en este caso el tejido muscular esquelético, y por ende, pues es muy común que se dé la reducción de este tejido. Y hay que tener en cuenta que también el propio tratamiento, en especial la quimioterapia, nos va a dar una disminución de tejido muscular esquelético. Sobre todo por aumento en la producción de especie reactiva de oxígeno, ¿sí? Y que esto va a provocar mayor estrés oxidativo. Y hay que tener en cuenta que también va a haber una alteración en la regeneración de las células por una disminución de los cromosomas. Entonces, por una parte, hace el tratamiento, sobre todo la quimioterapia, que es más sistémica, a diferencia de la radioterapia, que es más focalizada, a nivel de quimioterapia, más sistémica, y esto va a provocar que disminuya el tejido muscular y va a hacer que sea más difícil su ganancia. En pocas palabras, la propia quimioterapia va a hacer que disminuya el tejido y ahí se quede. Siempre va a haber un factor hacia abajo de la cantidad de tejidos musculares. También se da una alteración de lo que es la producción o de síntesis de ATP, muy especialmente porque se daña lo que es el transporte de electrones a nivel mitocondrial. Sabemos que en la literatura está muy bien demostrado que la quimioterapia va a afectar la salud mitocondrial y esto es otro factor que está relacionado con la alteración de este. Y esto va a provocar pues, fatiga, dolor muscular, debilidad muscular, ¿sí? Y por lo tanto, pues, cada vez menos movilidad. Y si la persona no hace ejercicio, pues igual el propio sedentarismo va haciendo que vaya disminuyendo. Y también se evidencia que al tener menor tejido muscular esquelético, pues se va a ver limitada la eliminación de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de ese tipo de alteración, y por ello pues va a tener mayor tiempo de efectos secundarios en la persona. Por tanto, hay que tener en cuenta que en el caso de la quimioterapia pues, es otro factor a considerar en la pérdida de este tejido, ¿no? En la existencia de sarcopenia en las personas que tienen este tipo de alteración. Y en muchas ocasiones se puede dar una terapia complementaria del cáncer de mama. ¿Qué elementos debemos de considerar en este sentido? En algunos casos se da unos inhibidores de esta enzima aromatasa, que como nosotros sabemos es una enzima que nosotros tenemos a nivel corporal y que nos ayudan a que estos los andrógenos, por ejemplo, testosterona, se conviertan a hormonas sexuales femeninas. Como nosotros identificamos, son los principales elementos causantes de la alteración de las células lobulillas
conductales que van a provocar alteración o donde se va a presentar el cáncer de mama. Por lo tanto, en muchas ocasiones se dan ese tipo de inhibidores de esta enzima, lo cual va a provocar que la propia enzima no esté activa y esté, pues, en las mujeres con mayores cantidades y mayores niveles a nivel sanguíneo de testosterona. Y al haber mayor testosterona, en el caso de las mujeres, pues nos puede ayudar a que se dé un aumento del tejido muscular esquelético. Esto puede ser algo que contrarreste la sarcopenia presentada en el caso de la mujer. ¿Va? Pero por eso, cada situación de evaluación es única. Puede ser que considerar que cómo se encuentra la persona en este caso. Siempre debemos de tener en cuenta las condiciones en las cuales se presenta el cáncer de mama, pero cada evaluación tenemos que hacerlo muy íntimo para saber la situación real de esta persona. Por lo tanto, y resumiendo un poco esto, ¿qué podemos ver? Que al haber mayor tejido adiposo, sobre todo entendiendo que este aumento del tejido adiposo, pues lo consideramos en este caso concepto de obesidad, y que al haber muy concretamente una obesidad central, pues se va a dar mayor riesgo de cáncer. ¿Qué puede hacer que aumente este riesgo o que disminuya también? Algo que pueda acelerar este riesgo o aumentar este riesgo es tener una menopausia tardía, o sea, que haya mayor tiempo de producción de estrógenos en el caso de la mujer, para que haya mayor posibilidad de alteraciones celulares, ¿no? Esa es una condición. La propia quimioterapia es un factor igual que va a acelerar o va a aumentar el riesgo. La terapia de reemplazo hormonal, obviamente son hormonas sexuales femeninas, que se administra, y esto también es un factor de riesgo a considerar. El sedentarismo, la alimentación, son factores que pueden aumentar este riesgo. ¿Y qué puede disminuirlo? Pues el ejercicio, para disminuir este costo, parte de la causa, ¿no? El tratamiento relacionado, claro, que hay una relación inversa de existencia de tratamiento en función de lo que es la condición de riesgo, pero se ha reportado que este medicamento utilizado para tratamiento de personas que tienen diabetes tipo 2 va a aumentar la sensibilidad ya he mencionado que la propia resistencia provoca o es un factor de riesgo la resistencia y por el nosotros sabemos que esta condición de enfermedad osteopenia, que estos que van a ser aceleradores de esta, otros que van a disminuir el riesgo, nosotros tenemos que la condición de presentar de forma dual, tanto
están en línea, pueden tomar. Entonces, regresamos otra vez aquí en la presentación de la composición corporal en este tipo de pacientes. Ya hablamos de la relación que hay, la presencia o la incidencia de cáncer de mama, pero es muy importante tener en cuenta también la valoración. ¿Cómo podemos hacer valoraciones adecuadas de composición corporal en este tipo de pacientes? Y algunos elementos a considerar. En el caso de la valoración, nosotros sabemos que dentro del proceso de cuidado de nutrición es muy importante poder hacer una adecuada valoración para llegar a un diagnóstico oportuno y saber cómo poder dar de forma más oportuna un adecuado tratamiento y a partir de ello dar un seguimiento y seguir con esta atención que va dando los pacientes. Eso lo conocemos muy bien. Pero es muy importante recalcar que el paso inicial para dar un buen tratamiento viene siendo la valoración. Si no tenemos una adecuada valoración, pues es difícil poder seguir adelante de forma adecuada. Entonces, para analizar la composición corporal, hay mucho. Últimamente eso en la literatura ustedes lo pueden ver. Yo creo que más allá de hablar de todos ellos, me voy a enfocar en algunos, con algunos indicadores muy concretos donde gran parte de la literatura nos recomienda y en muchas ocasiones pues hay que tener en cuenta también que contamos, podemos decir, eso es lo ideal, pero si no contamos eso, con qué elementos ustedes pueden hacer valoraciones y aparte de ello, pues, podrían enfocar algunos que tal vez pueden resultar interesantes y oportunos, pero tenemos que adaptarnos a lo que nosotros tengamos. Si tenemos equipos de bioimpedancia, si tenemos equipos sofisticados como DEXA o algún otro tipo de tecnología, nosotros podemos encontrar muchas técnicas para valorar la composición corporal. Y hay que tener en cuenta que dentro de esas técnicas nosotros hacemos estimaciones de la composición corporal. No la medimos. Porque la única forma de poder medir composición corporal es los bracitos, tronco, los músculos, el tejido adiposo, el hueso, los separemos, los pesemos. Así sería la única forma de medir. Y a eso se le conoce como un método directo para evaluar composición. En nuestros 5 sentidos, eso nunca lo vamos a hacer. Por lo tanto, doblemente indirecto. Los indirectos se conocen como métodos de laboratorio, porque son en muchas ocasiones caros, no portátiles, y a veces un poco inaccesibles, pero son la mayoría de ellos métodos de referencia. Si tenemos la posibilidad de utilizarlos, uno que se utiliza mucho, sobre todo
valorar un muscular esquelético es el que aumenta para esto, y ahí principalmente ya tiene los elementos necesarios para valorar composición corporal. Es el que se utiliza como referencia, pero a partir de ello también podemos emplear métodos que son doblemente indirectos, que utilizan ciertas ecuaciones y que hacen una estimación a partir de estas ecuaciones elaboradas, ¿no? Los métodos indirectos comúnmente hacen una estimación de la densidad del cuerpo. De nuevo, una disculpa por las fallas técnicas que tenemos con el internet, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Entonces, estamos hablando que existen diferentes técnicas para valorar la composición corporal y que de las más comunes que nosotros podemos emplear es los métodos doblemente indirectos, de operancia, porque ya en muchas ocasiones tenemos facilidad el tejido adiposo o más grasa. Ese es un indicador que para valorar adiposidad, para valorar este elemento de riesgo. Muy pocas ocasiones se utiliza en la práctica porque pueden haber muchos parámetros que pues, consultemos dependiendo de la técnica. A mí me gusta porque resume hasta cierto punto las situaciones en las cuales nos podemos encontrar en el día a día. La gran mayoría de los autores nos dicen que valores muy cercanos, en el caso de las mujeres, a 32% de grasa, de masa grasa, y a 25% se considera elevado. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está muy cercano a esos valores, pues podemos pensar que es una condición de riesgo y que a partir de ello, pues lo más conveniente sería hacer una reducción de ese porcentaje de grasa, ¿no? Pero nosotros, dependiendo de lo que estemos utilizando, pues vamos a tener un poco de variación con respecto a estos valores y debemos de considerar. ¿Okay? A veces, ¿qué podemos emplear también como un elemento que puede resultar un indicador indirecto? Es simplemente medir la circunferencia de cintura. En el caso de la circunferencia de cintura, tengan en cuenta que nosotros tenemos que buscar una técnica que nos hable de el mayor acúmulo de grasa a nivel intraabdominal. ¿Cuál técnica utilizar? Pues la que ustedes tengan a la mano y que sepan hacer, pero que represente el mayor acúmulo de grasa. En la literatura nosotros podemos ver técnicas que nos dicen que podemos medir la cintura en la parte más estrecha, otros a nivel de ombligo, otros a nivel de crestas, otros a nivel del punto medio entre décima costilla y crestilla. Hay muchas técnicas, pero siempre traten de buscar la que nos represente el mayor acúmulo de grasa y que también que se sepa y que se pueda hacer. Tengan en cuenta que el medir la cintura puede ser una valoración muy simple para poder establecer un factor de riesgo para este tipo de personas. Sabemos que el acúmulo a nivel central pues es algo a considerar, ¿no? Y cuando hablamos de músculo, ahí nos empezamos a meter en más problemas.
La valoración del músculo siempre nos crea controversia. Es en muchas ocasiones mucho más complejo que hablar de tejido adiposo, de masa grasa. Y para ello, también por ello, han salido documentos o consensos a partir de expertos a nivel internacional que nos dan recomendaciones sobre indicadores a un paciente cuando tengamos alguna condición que nos provoque sarcopenia. Esta iniciativa de liderazgo global o enfocado para la malnutrición es una iniciativa a partir de las principales sociedades de nutrición enteral y parenteral a nivel mundial, ¿no? La americana, la europea, la latinoamericana, la asiática. Ha tratado y ha elaborado documentos que nos recuerdan cuáles pueden ser algunos indicadores que podemos emplear para valorar el tejido muscular esquelético. Y muchos de ellos y muchos de esos criterios pues pueden ser aspectos desde la valoración en sí del cuerpo, como pueden ser a partir de esos criterios fenotípicos, o también a veces podemos emplear indicadores que sabemos que van a estar relacionados con la disminución del tejido muscular esquelético, ¿no? Como considerar esos criterios etiológicos. Y cuando nosotros hablamos de valoración del cuerpo, pues a veces cosas tan simples como pérdida de peso involuntaria nos da un indicador de que puede haber algo que está provocando que la persona vaya perdiendo tejido adiposo, pero también tejido muscular, ¿no? Un bajo índice de masa corporal también es otro elemento a considerar y que no tienen que ser valoraciones muy complejas para poder sacar esa interpretación de lo que está sucediendo en el paciente, ahí donde tiene que entrar nuestro criterio clínico, ¿sí? Y en sí poder valorar el tejido muscular esquelético, sobre todo cuando hay el equipo y sobre todo cuando hay expertise de la persona que está haciendo las valoraciones. Entonces, a partir de ello, ¿qué podemos emplear para valorar el tejido muscular esquelético? Hay la recomendación de este comité de expertos, nos dice que podemos emplear varias técnicas. Puede ser bioimpedancia, pudiera ser DEXA, pudiera ser una tomografía axial computarizada, pero en muchas ocasiones un tomógrafo, ¿cuándo lo tenemos a la mano para esto? A veces es mucho más complicado que otras técnicas, ¿no? Ultrasonido también podría ser una opción, pero ¿qué debemos de considerar? Que esté la técnica disponible, que además tengamos a un experto que sepa de esto, ¿sí? Y que en sí tengamos referencias para poder comparar. Si no tenemos referencias, sobre todo a nivel nacional o local, es difícil poder hacer comparativos utilizando técnicas bastante sofisticadas. Entonces es algo importante a tener en cuenta y que si existe todo esto, pues bueno, valoremos músculos. ¿Sabes qué? No tengo nada de esto. Podemos utilizar ciertos indicadores que pueden resultar también, pues, rápidos, confiables y que viene aquí nuestra interpretación. Y es algo que en muchas ocasiones les digo a las personas, no se vayan solamente por el valor. Tenemos que darle esa interpretación de todos los demás elementos que conllevan a ese paciente. Ver la valoración bioquímica, la clínica, dietética, todo eso que sabemos y hacer un diagnóstico en conjunto. Pero valorando o hablando muy específicamente del tejido muscular esquelético, pues podemos utilizar antropometría. A veces datos tan simples como circunferencia de brazo, relajado, circunferencia de pantorrilla nos pueden servir. Existen en la literatura ciertos puntos de corte que nos pueden dar un ojo, hay un riesgo aquí, algo está pasando. O también la exploración física, como puede ser incluso datos muy simples como un dinamómetro, va disminuyendo la fuerza de la persona. Como les había mencionado, la sarcopenia no solamente es la disminución del tejido, sino disminución de fuerza, disminución de movilidad, por eso se conoce también como un síndrome sarcopénico y podemos utilizar ese tipo de información para sacar una buena interpretación.
¿Qué considerar para utilizar una técnica? Se necesitan valores de referencia para cada medición o para cada indicador que ustedes vayan a utilizar. No voy a hablar de todos ellos, voy a mencionar algunos que pueden resultarles interesantes, que tal vez no los manejen en el día a día, pero tengan en cuenta, independientemente del indicador, siempre tiene que haber un valor de referencia para el cual yo voy a comparar. ¿Ok? Tiene que haber un valor, bueno, también puede haber un valor de referencia en función del método y hasta la fórmula utilizada. Tiene que haber límites específicos por edad, género, etnia, que sería lo ideal. A veces no contamos, tenemos datos de población europea, de alemanes, de interpretaciones difíciles poder sacarla con ese tipo de datos, ¿no? Casi siempre todos los puntos de corte, o mejor dicho, los puntos de corte se van hacia los extremos, ¿no? Y la mayoría de ellos, cuando contamos con bases de datos amplias, tenemos puntos de corte que están muy cercanos a las dos desviaciones estándar, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? O los percentiles, cuando tenemos datos que están divididos en percentiles, los percentiles superiores o inferiores son esos puntos de referencia que se van hacia los extremos de los datos para decir, en este caso, está mal o está elevado. Para la condición que nosotros tenemos hoy, pues tendríamos que ver que datos muy cercanos de referencias que tengamos y que estén cercanas a percentiles 5, pues sería lo malo. ¿Okay? Y hay que tener en cuenta también que actualmente no hay suficiente evidencia utilizando, por ejemplo, o midiendo o evaluando a esos extremos, como serían las condiciones en las cuales estamos aquí tratando, ¿no? De personas que tienen cáncer, muy concretamente cáncer de mama. A veces no tenemos referencias para decir qué tan mal está la persona. Y esto nos puede, pues, traer ciertas limitaciones con el diagnóstico que le podamos dar a un paciente. Eso es lo que hay que considerar. ¿Qué indicadores pudiéramos emplear de forma ideal para evaluar un músculo? A veces nos podemos ir por los sofisticados, ¿no? Utilizando DEXA, utilizando bioimpedancia. Ahorita voy a hablar de estos indicadores de índice de masa musculoesquelética pendicular. ¿Qué es esto? Pero van a ver mucho en la literatura que podemos evaluar el músculo a partir de ciertos índices que podemos obtener con bioimpedancia, con DEXA. A veces podemos evaluar o sacar interpretaciones a partir de la masa libre de grasa, que son conceptos que están en la literatura y que nos hablan de si nosotros dividimos en dos al cuerpo, masa grasa y masa libre de grasa, el valor de masa libre de grasa está relacionado con el tejido muscular. No nos habla que no es lo mismo, no es un sinónimo tejido muscular que la masa libre de grasa, pero sabemos que en ese valor de masa libre de grasa está vísceras, está hueso, está músculo, está agua. Entonces también es un elemento que indirectamente nos puede dar información sobre el tejido muscular esquelético. Y ahora les voy a explicar por qué sacamos un índice. Es importante considerar esto. ¿Dónde podemos obtener esta información? O a veces datos tan simples como una toma de una circunferencia de pantorrilla nos puede servir. Se ha visto que valores pequeños, abajo de 33, 32 centímetros, nos pudieran dar un ojo. Esta persona está disminuyendo el tejido muscular. Podemos ir desde algo muy sofisticado hasta algo muy simple, pero siempre dándole una interpretación. Vamos con los primeros indicadores. Ese indicador que nos habla de un índice de masa musculoesquelética apendicular. ¿Qué es esto? Cuando hablemos de el concepto apendicular, se refiere a los elementos relacionados con las extremidades. Y es algo que con el concepto de DEXA, con la técnica de DEXA, lo podemos obtener. DEXA, en la literatura y en la práctica, es una muy buena técnica que podemos emplear para valorar un músculo. El DEXA es un equipo, es una tecnología que está relacionado con una generación de rayos X que va a pasar por el cuerpo y que va a ser detectado
por el propio equipo y que va a hacer estos rayos X van a tener una relación en función de la densidad de los tejidos. Nosotros sabemos que mientras más grasa tenga la persona, menor densidad corporal vamos a tener. Si tenemos más músculo, mayor densidad corporal vamos a tener. Y en función de las densidades corporales funciona el DEXA. Y aquí vemos unos resultados de una persona y que voy a tratar de explicarles para que ustedes entiendan la ventaja que se tiene para valorar DEXA en el paciente con cáncer y muy concretamente el paciente con cáncer de mama. Si nosotros vemos los resultados, pongo una interpretación en español en la parte de arriba. Podemos tener valores de porcentaje de grasa. Podemos tener valores de porcentaje de grasa o masa grasa. Podemos tener datos de peso total. Podemos tener datos de masa magra, que sería la unión entre lo que es, si nosotros vemos el concepto de Lean y BMC, que sería Bone Mineral Composition, podemos entender que estos dos elementos, Lean y el hueso, es lo que vamos a tener como masa libre de grasa o masa grasa. Si nosotros dividimos en dos este concepto, podemos tener el valor de magro o también se le conoce como masa magra suave, y el valor de hueso. O sea, la sumatoria de BMC, que sería el contenido mineral óseo, más los tejidos blandos suaves, van a dar el concepto de masa magra, masa libre de grasa. ¿Sí? Tenemos grasa corporal en porcentaje y en kilogramos. Entonces, si nos vamos hacia los datos que están en la izquierda, esos dos elementos que señalo son los que nos van a dar la interpretación de este indicador que ahorita voy a hacer, ¿no? Si nosotros vemos la masa magra, es la sumatoria de masa magra suave y contenido mineraloso. Si nosotros consideramos que el propio equipo nos va a dar una división del cuerpo, tanto en brazos, tronco, como en piernas, nosotros entendemos como esqueleto apendicular solamente los valores que están contenidos en las extremidades, ¿no? Entonces quitamos el valor de tronco y de cabeza. Si nosotros hiciéramos un corte transversal en nuestros brazos, veríamos tres tejidos principalmente. Bueno, cuatro. Piel, grasa subcutánea, serían dos. Veríamos músculo y veríamos hueso. Ahí ya no tenemos vísceras, no tenemos muchos elementos. Si yo considero que el valor de masa magra le puedo quitar el contenido óseo, la masa magra suave, sin grasa corporal, puede ser un sinónimo de tejido muscular. Entonces, a partir de este conocimiento, si nosotros hacemos la sumatoria de estos elementos de masa magra suave, podemos entender que puede ser muy similar al músculo. Y a partir de ello sale este índice de masa musculoesquelética apendicular, donde hacemos la sumatoria de las extremidades, quito hueso y quito grasa. ¿Qué me queda? Músculo. Y a partir de ello podemos hacer la sumatoria del concepto de Lean, lo magro, y dividimos entre la talla al cuadrado del sujeto. Muchos indicadores son elevados a un valor de estatura al cuadrado, se elevan a una potencia 2 para tratar de homologar los valores en kilos con varias personas. De ahí sale también el concepto de índice de masa corporal. ¿Recuerdan cuál es la fórmula? Es peso entre talla al cuadrado. Entonces, cuando nosotros elevamos al cuadrado un indicador, estamos homologando los valores en kilos en varias poblaciones. Y a partir de ello, salen ciertos puntos de corte que a nivel mundial se utilizan, utilizando DEXA,
El detalle aquí es que en muchas ocasiones no tenemos un densitómetro a la mano para poder hacer valoraciones como tal, ¿no? Pero sí podemos tener datos a partir de bioimpedancia y con ello podemos tener una interpretación pues lo más parecida a este dato utilizando DEXA, que como sabemos es un patrón de referencia. Y en lo que les mencionaba, si nosotros hacemos un corte transversal en una extremidad, vamos a ver piel y grasa a nivel periférico, a nivel segundo tejido sería músculo, internamente sería hueso. Entonces, si quitamos el valor de hueso, si quitamos el valor de tejido adiposo, pues ¿qué nos queda? Algo similar al músculo. Por ello, se utiliza mucho este indicador. ¿Y por qué elevamos los valores a talla al cuadrado? Y eso es lo que les venía mencionando. Muchos indicadores, muchos índices, es el valor de algún elemento en kilos entre talla al cuadrado. Esto nos sirve para poder comparar dos personas que tienen estaturas diferentes. Por ejemplo, vean, aquí no se ve mucho en la pantalla actual, si puedes elevar un poquito. Si ven, de una base de datos, cualquiera, sujeto 19, mide 1,70.4 y pesa 70.6 kilogramos. La relación peso-talla muy similar, así que podríamos decir que es una persona que no tiene sobrepeso, pero que tampoco tiene bajo peso. Y vemos al sujeto 126. Vean la estatura 185 y 69 kilos. La relación peso-estatura, pues ahí sí podemos ver que es una persona que puede tener bajo peso. Pero si nosotros sacamos el valor de grasa corporal, masa libre de grasa, podemos ver valores muy similares entre ambos sujetos. Vean, porcentaje de grasa de los dos, 12 y 13%. Pues no me da una diferenciación entre los dos sujetos. Y masa libre de grasa lo mismo. Pero ¿qué pasa si nos vamos a los kilos de esos dos compartimentos? Masa grasa y masa libre de grasa. Podemos ver que si los porcentajes son parecidos, los kilos van a ser muy parecidos. Entonces, ¿qué hacemos para poder identificar las diferencias que son notorias en nuestro ojo clínico de peso relacionado con la estatura? Nosotros podemos sacar a partir de una fórmula de los kilos de ese compartimento entre metros del sujeto al cuadrado. Ahora sí, elevamos a las dos personas a una misma estatura, por decirlo de alguna manera para que se entienda, y podemos comparar estos dos indicadores. Y ahí sí vemos notorias diferencias. El sujeto 19 tiene un índice de masa libre de grasa superior al sujeto 126, que su relación peso-estatura es mucho más baja, el peso, y por lo tanto, pues podemos decir que tiene un bajo peso. Muchos indicadores hacen esta relación. Elevar el valor de kilos correspondiente de grasa, músculo, lo que sea, lo elevan la estatura al cuadrado y con ello podemos tener diferencias entre los indicadores que se están manejando. Y hay equipos que ya nos dan estos valores. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de una báscula de bioimpedancia, que si nosotros vemos el dato de índice de masa magra o Fat Free Mass Index, pues ya podemos entender a qué se refiere eso. Y en este caso es un indicador que también lo podríamos sacar con la fotografía, lo podríamos sacar con otras técnicas, y que está muy relacionado con la disminución del tejido muscular. Y ya para acabar, hoy por hoy se utiliza también, y de forma importante, para ello necesitamos nada más pues, un poco de tecnología, equipos de bioimpedancia de alta gama que nos den el famoso ángulo de fase. El ángulo de fase es una relación que hay entre el valor de resistencia y reactancia que estos nos dan los equipos de bioimpedancia, bueno, algunos equipos de bioimpedancia, no todos. Sobre todo los que son de alta gama nos pueden dar esos valores. Si usamos equipos muy básicos que podemos comprar en Costco o en una tienda barata, no nos dan esos indicadores, pero salen a partir de resistencia y reactancia,
que esto conforma la resistencia, la oposición al paso de la corriente, y de esta manera es como funciona un equipo de bioimpedancia eléctrica, viendo esta oposición que tiene la corriente eléctrica que se mete al cuerpo, y a partir de estos dos elementos que nos dan los equipos, podemos tener el ángulo de fase. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos da de interpretación el ángulo de fase? Simplemente nos da una interpretación de la salud celular, por decirlo de alguna forma simple para que se entienda. Mientras más alto sea un ángulo de fase, cercano a 6, 7 o hasta 8, que tienen los deportistas, podemos entender que tiene un tejido muscular importante. Valores cercanos o abajo de 6, podemos entender que el tejido muscular, sobre todo porque representa en muchas ocasiones un peso importante de nuestro cuerpo, pues está disminuido. Entonces, ¿qué podemos ver con el paso del tiempo? El ángulo de fase, conforme más somos viejitos, pues más va bajando. ¿Sí? ¿Y cómo se comporta en pacientes con cáncer de mama? Pues muy cercanos a los valores que les mencioné, abajo de 6, casi todos en promedio 5.6, y podemos ver que es un indicador que nos puede dar como interpretación de disminución del tejido muscular esquelético en esta condición. Ya para finalizar, como conclusiones, obesidad central y resistencia a la insulina y la elevación de ciertos elementos nos van a provocar un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad en los pacientes, ¿no? Sarcopenia es una condición que puede ser causa y consecuencia del cáncer. Una valoración oportuna nos puede ayudar y nos puede ayudar a mejorar el tratamiento que le podamos dar al paciente. Tenemos que ir más allá de ese índice de masa corporal que casi siempre manejamos, o datos muy simples que a veces no nos dan una interpretación de la situación real del paciente, para poder darle un adecuado tratamiento, que ese en otro momento se hablará. Y que es importante que nosotros, desde el punto de vista de nutrición, pues estemos capacitados para poder dar estas interpretaciones con los diversos indicadores que podamos emplear. En muchas ocasiones tenemos algo muy simple, una cinta, úsenla. Si tienen un equipo de bioimpedancia, úsenlo. Tienen un DEXA a la mano. A veces estamos en lugares donde no tenemos esta tecnología, pero pues tenemos que usar alternativas. Un dinamómetro no es muy caro y nos puede ayudar también, ¿okay? Para hacer una valoración física del paciente. Y hay pruebas incluso de movilidad, que conforme ustedes pueden revisar en la literatura, también nos puede dar una interpretación de disminución del tejido muscular. Bueno, por mi parte es todo y pues muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta que se tenga igual en vía online? Sí, pregunta de Juliana. En la composición, perdón, pero estoy descifrando el texto. En la composición corporal, mucho se habla de la relación del exceso de grasa y el riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, en mujeres premenopáusicas, así como post, la altura alcanzada en edad adulto tiene fuerte evidencia como factor de riesgo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Perdón, la segunda parte. Sí, repito. En mujeres premenopáusicas, así como post, la altura alcanzada en edad adulto, la altura a la que llegan en edad adulto, exactamente, tiene fuerte evidencia como factor de riesgo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Aquí lo que se puede comentar es que, imagínense los puntos de corte que podamos tener para índice de masa corporal, ¿no? Si nosotros estamos en una población donde es una estatura promedio, pues usamos los internacionales. ¿Qué pasa cuando valoramos en México personas chaparritas que tienen menos estatura? Entonces, va a haber un mayor factor de riesgo, tal vez con menos tejido adiposo comparado con otras poblaciones. Entonces, es algo importante considerar siempre que
en personas que tengan baja estatura, los rangos o puntos de corte de adiposidad no van a ser similares a los de una normoestatura. Entonces, a menor estatura, la grasa no tiene que ser tan elevada para tener un riesgo. Entonces, por ahí va la interpretación de ese tipo de información que hay. La evidencia notoria va a ser con respecto al tipo de población que estemos valorando. Si es una población promedio de estatura, pues podemos utilizar clasificaciones y puntos de cortes internacionales, pero si tenemos personas chiquititas, pues siempre va a haber mayor riesgo a nivel sobre todo del tejido adiposo, que no es necesario tener tan alto para eso. Pues por ahí puede ir la interpretación de esto. ¿Alguna otra duda, pregunta? Por aquí nada. Por acá. Yo nada más quería comentar que es como que explica pues grandemente la relación de la agresividad del cáncer de mama en mujeres mexicanas. Definitivamente. O sea, nosotros tan simple vemos estadísticas, ya no sé en qué nivel estamos de obesidad. Estamos, bueno, De las últimas, ¿cómo salieron? estamos como en el segundo. Pero en nivel de porcentaje, ya estamos pegados a 80, ajá, pegados a 70 ya. Es que, por ejemplo, la encuesta nacional de nutrición de 2018, las mujeres estaban rebasando ya más del 40% de obesidad. De obesidad. En esta última disminuyó, pero la realidad es que por las muertes de COVID, Claro, disminuyó el valor. el valor de la gente obesa. Claro, Pero fue a causa de las muertes de COVID. claro. En Exceso, este claro. último que dieron que no se lo como cáncer, pero Escriben o sea, en general, la estadística de obesidad sobre todo disminuyó, pero fue a causa de las muertes. Sí, en pocas palabras podemos tan simple como una interpretación, ¿no? Mientras más obesidad tengamos, sobrepeso y obesidad, pues se puede hablar de que coincide esta agresividad que podemos tener a nivel nacional y que sea de los tumores que se presentan, pues de los más mortíferos, ¿no? Nosotros en lo particular, México está en el top 5 de mortalidad por muerte de cáncer de mama. O sea, México tiene una muy alta mortalidad en las mujeres. Y sobre todo tener en cuenta que ese tipo de valoración, y sobre todo donde se da más el cáncer de mama, ¿no? De 40 a 69 años, pues siempre considerar que el valor de composición corporal en esas personas, pues intentar estar, no por estética, sino ahora sí que por salud, lo más bajo posible, ¿no? Y que ese es el rango de edad que comúnmente pues, lo padecen las mujeres, ¿no? Ya muy cercanas a la entrada de la menopausia o ya posmenopausia. Y a veces vemos que somos, mientras más crecemos, hombres y mujeres, pues más tenemos mayor adiposidad. Y una última pregunta que, a ver, Viracio de la búsqueda de ganancia de masa muscular como preventivo, preguntan qué tipo de ejercicio se recomendaría a las personas posoperadas de cáncer de mama y que hayan presentado linfedema. Aquí siempre cuando hablamos de ejercicio es muy importante considerar que lo que se puede hacer va a ayudar. Porque si hablamos de ejercicio aeróbico, va a haber una tendencia hacia la regularización de la resistencia de insulina. Es un factor importante a considerar. Entonces, si disminuimos resistencia de insulina, el riesgo disminuye. Si hacemos ejercicio de fuerza, cualquiera que se pueda hacer intentando hipertrofiar, pues esta condición de cáncer de mama, pues secundariamente al hipertrofia muscular, pues el factor de riesgo va a disminuir. Entonces, la realidad es que podemos ir progresando, podemos hacer una combinación de ejercicio, no todo tiene que ser de alto rendimiento, ¿no? Puede ser ejercicio que aquí la recomendación siempre va en función de la persona, sabemos que va a haber
fatiga, va a haber dolor muscular, va a haber, no va a tener ganas la persona. Entonces, puede ser muy similar a un progreso cuando alguien está empezando a hacer ejercicio, es lo mismo. Podemos ir poquito a poco el progreso, puede ser aeróbico, puede ser anaeróbico, puede ser combinado, pero siempre personalizado a la persona. Y cualquiera que nosotros hagamos es bueno. Sobre todo que en sí el ejercicio nos va a ayudar a disminuir el tejido adiposo y en sí también nos va a ayudar a la hipertrofia muscular. Entonces, ¿cuál es el más recomendable? En función de que le guste a la persona y pueda hacer. Oye, solo puedo salir a caminar o lo que sea, ayuda. Oye, tengo ahí unas pesitas en casa, ayuda. Tengo unas ligas en casa, ayuda. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante considerarlo dentro del plan de alimentación. ¿Sí? Y que si nosotros no somos expertos, pues canalizarlo a alguien que nos pueda ayudar con esa recomendación básica. Y ya por último, sé que lo comentaste durante la conferencia, pero nada más para recalcarlo por la duda que hay. ¿Existen valores de referencia para el ángulo de fase? ¿Mencionaste alguno? Sí hay valores de referencia. Normalmente los cercanos a 5.6 o abajo de 6 son los que ya se consideran como un valor, pues incluso cercano a valores bajos de tejido muscular. Entonces, si el paciente está por esos valores, pues hay que intentar ya hacer algo para compensar eso. Pero muy concretamente en el cáncer de mama, 5.6 es lo que se está manejando como algo ya de un valor bajo. Listo. Bueno, pues nosotros agradecemos infinitamente la participación del maestro Fernando y pues a nombre del Colegio Mexicano de Nutrólogos, capítulo de Yucatán, le hago entrega de su constancia de participación. Colegio Mexicano de Nutrólogos, capítulo de Yucatán, otorga la presente constancia al maestro de Nutrición Clínica Fernando Ferreiro Bravo por su participación como ponente en la 8ª sesión académica con el tema composición corporal y cáncer de mama, relación y valoración en el ámbito de Yucatán, 25 de octubre de 2022. Firma el doctor Enrique Martínez Leo, presidente de nuestro colegio, y la maestra de nutrición y dietética, Ayam Guillén, secretaria general. Les agradecemos mucho la presencia a todos y los que están también vía Zoom. Y pues te agradecemos, Fernando, tu participación. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y pues bueno, les dejo nada más brevemente unas palabras de nuestro presidente para hacernos Dos avisos parroquiales. Muchísimas gracias. El primer aviso a todos los de Zoom y los que están presentes es darles una atenta invitación. Recuerden que 30, 31 de enero y 1 de febrero tenemos el tercer Congreso Nacional de Avances en Nutrición y segunda conferencia iberoamericana, donde los socios, como parte de sus beneficios, es gratuito. Pueden encontrar en la página la liga. Solo es darle clic a la liga, registrarse y subir ahí su constancia de socio 2022, por favor, que es importante la afiliación del año 2022 para ser acreedor a pues completamente su beca del 100%. Para quienes me estén escuchando, este es un beneficio completamente nacional. Entonces, pues no es solamente del capítulo, es presencial el evento, son 3 días. En la Universidad Marista tenemos la sede y pues están participando grandes empresas con nosotros para traer a los mejores exponentes, tanto nacionales como internacionales. Y el segundo punto es comentarles para que quienes estuvieron en Zoom acompañándonos y por el mensaje que dejo, porque se está grabando esto, se va a subir a YouTube, entonces toda la conferencia fue grabada, por si hubo algún inconveniente en lo que se cortó por la comunicación, pues aquí como se mantuvo toda la secuencia, no va a haber ningún problema. Subiremos la liga a YouTube y les vamos a mandar a todos los que se registraron la liga para que puedan acceder nuevamente a la conferencia y verlo desde la página del Colegio de Nutriólogos. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia, que tengan una linda y hermosa y bendecida noche. Colegas de Zoom, pues nos vemos, estamos pendientes y sigan a las actividades del colegio. Y el tercer aviso parroquial
tenemos la 5ª jornada académica del Día Mundial de la Diabetes, la cual se va a realizar el 11 de noviembre a partir de las 4 de la tarde, para que del mismo modo estén pendientes de sus acciones. Muchas gracias, bonita noche, gracias a todos.